Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo aquí a Amigos de la India. Hoy es martes 28 de julio del 2020. Vamos a hacer la sesión número 12, la 12ª del curso del estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Hemos tomado el libro de Vicente Beltrán, la edición electrónica, y la hemos copiado en diapositivas, y cada semana durante los meses de julio y agosto, de septiembre, estamos haciendo un curso de verano. Es decir, seguimos el texto tal cual aparece en el libro. Lo único que este estudiante hace y el grupo que le acompaña es el comentario y las opiniones de los participantes. Tenemos el planeta Tierra, tenemos ni más ni menos la relación Sol-Luna. El próximo día 3 de agosto es Penilunio de Leo, un buen momento para reflexionar sobre el papel del Sol y por qué no también el de la Luna. En esta diapositiva finalizamos la sesión anterior, la número 11. Permanecemos en el capítulo 5. Dice así: al hablar de ciertos hechos objetivos relacionados con el rama de segundo rayo, al cual pertenece Vicente Beltrán, hemos hablado ya bastante del tema de los miembros de la rama y de la vinculación, el tema de la vinculación que aparece en el capítulo 4, hace unas sesiones, y que tiene muchísimo que ver, en este caso, su vinculación, su relación interna, su línea de rayo con el rayo monádico del maestro de su ashram. Relacionados con la rama de segundo rayo que tomamos siempre como ejemplo, nos referiremos una y otra vez a Shambhala, a este centro máximo de tensión espiritual del planeta, de la misma manera que al tratar de definir ciertos hechos o circunstancias de la vida psicológica del hombre, consideraremos consubstancial e indisolublemente los tres aspectos constituyentes de la conciencia, o sea, la voluntad, el amor y la inteligencia. Repito todo el texto. Dice: al hablar de ciertos hechos objetivos relacionados con el rama de segundo rayo, que tomamos siempre como ejemplo, nos referiremos una y otra vez a Shambhala, a este centro máximo de tensión espiritual del planeta, de la misma manera que al tratar de definir ciertos hechos o circunstancias de la vida psicológica del hombre, consideraremos consubstancial e indisolublemente los tres aspectos constituyentes de la conciencia, o sea, la voluntad, el amor y la inteligencia. Dicho de otra manera, no se puede entender el papel del ashram ni de la jerarquía sin la presencia de Shambhala y sobre todo del grupo que está ahí de los Kumaras, y concretamente el venerable Sanat Kumara, el regente planetario. Como no se puede hablar del ser humano si no se recurre al aspecto triádico, ¿no? La voluntad, el amor y la inteligencia. Continuamos. Como de costumbre, cuando hagamos 10 o 12 diapositivas tendremos una diapositiva de preguntas, ir anotándolas. Dice: la analogía, una ley fundamental de nuestro universo, es pues correcta en el caso especial que nos ocupa. Y hay que decir claramente que Shambhala, morada del Señor del mundo, es, en su elevada trascendencia, el centro de la voluntad de Dios, así como la jerarquía planetaria constituye el centro de su infinito amor y la humanidad como un todo, el centro a través del cual Dios expresa su energía mental, inteligente y creadora. Hay que decir que el arquetipo este se manifestará en un futuro lejano, cuando llegue. Se habla de la séptima ronda, séptima raza, séptima subraza, pero podemos entender también que en esta cuarta ronda estamos ahora por la quinta raza raíz con su quinta subraza. Pues hay que decir que cuando lleguen la sexta y la séptima subraza de esta quinta raza raíz, ya se podrá ver algo muy claro hacia dónde apunta este camino de búsqueda de síntesis. A fin de cuentas, Shambhala es síntesis. El entenderla habría que pasar primero por la prueba del silencio interior y sobre todo de una intuición bastante poderosa. La síntesis es el todo y al mismo tiempo es la nada. Mientras esto no lo acabemos resolviendo de una manera positiva, no lo veamos como una simple contradicción, sino como una realidad de conciencia, todavía estaremos ocupados en ese análisis.
Lo mejor desde el punto de vista de este estudiante, que es la única experiencia que tengo y solamente me ciño a ella, es que mucha paciencia y estar atento, porque en el día a día os puedo asegurar que hasta las piedras de la calle y los semáforos hablan. Por lo tanto, creo que ya he dicho bastante. Vamos hacia adelante. Dice, sin poder entrar mucho en detalles acerca de Shambhala, que para los discípulos y aún para los iniciados constituye todavía un lugar más secreto de sus pesquisas y de su búsqueda espiritual, deberé referirme a este centro muy frecuentemente para clarificar ciertos puntos, como por ejemplo los que hacen referencia al fuego eléctrico de la iniciación, cuya naturaleza logoica o divina constituye la inspiración máxima y el punto de atención supremo de todos aquellos que firme y sinceramente quieren transformar espiritualmente sus vidas. La experiencia iniciática puede ser descrita como la transformación espiritual del hombre por la acción del fuego eléctrico. La experiencia iniciática puede ser descrita como la transformación espiritual del hombre por la acción del fuego eléctrico. Creo que llegado a este punto convendría matizar un tema, el tema de la iniciación. Vicente Beltrán recurre continuamente a ella, hablándonos de una expansión de conciencia necesaria para poder acceder a las puertas de Shambhala. De hecho, la gran iniciación que la jerarquía quiere ver cómo nos preparamos para ella, es la tercera. Es decir, curiosamente, la segunda no se la considera iniciación, una iniciación menor, pero es una iniciación al fin y al cabo. De hecho, la segunda sabemos muy bien por el conjunto de energías que están incorporados en este eje Tauro-Escorpio, es el camino de las lágrimas y al mismo tiempo es el camino del esplendor espiritual, siempre y cuando se entienda lo que significa el deseo y sobre todo se pueda revertir y convertir en voluntad al bien y muy especialmente en aspiración espiritual. Si somos capaces de realizar la prueba, evidentemente que el fuego interno acabará desecando el mundo emocional nuestro y la hidra, la famosa hidra de Lerna, morirá por falta de alimento. Pero para subir a la montaña se nos pide algo más, se nos pide que ese fuego sea capaz de romper todas las asperezas que hay, todos los impedimentos y presentarnos la prueba iniciática. Y la prueba iniciática es ni más ni menos que llegar a percibir ese fuego interno y, lo mejor del caso, convivir pacífica, silenciosa, armoniosamente y de forma inofensiva con el fuego creador, con el fuego eléctrico, el fuego fojático. Cuando esta prueba ha sido asumida, cuando el discípulo ha visto la luz dentro de la luz, es decir, la luz causal dentro de la luz de la conciencia manástica inferior, el discípulo está en condiciones, el estudiante está en condiciones de presentarse al iniciador uno, al mismísimo Sanat Kumara. En ese momento se abren, se rasgan ciertos velos y afluye una energía especial, pero hay que matizar que antes de recibir esa prueba de expansión, el discípulo tiene que demostrar que trabaja como si fuera un iniciado, como si ya tuviera la iniciación. Lo reconocen todos, saben quién es, saben el trabajo que está realizando, pero en un momento determinado que tiene que ver sobre todo con la composición del cielo en ese momento, cosmológica, según sus rayos, según el momento de su individualización, se dan ciertas circunstancias cósmicas y es el momento propicio para la iniciación. Si se pierde esa prueba, igual hay que tardar varias vidas para conseguirla. Por lo tanto, él recurre continuamente a esa prueba. Hay que decir de lado que esa prueba hay que quitarle toda la floritura que se nos ha revelado. En realidad, creo que ya hay poca gente que crea que pasada la prueba las cosas se solucionan. No, no señor. Tienes más poder volitivo, tienes mucha más energía, mayor capacidad de visualización, mayor intuición, pero dependerá de ti, exclusivamente de ti, el uso de las mismas. Por lo tanto, quitémonos de la cabeza que esa iniciación es entrar, cruzar la puerta y ya lo sé todo. No. Habrás que demostrar en el plano físico que realmente eres digno de tener esa iniciación. Y ahí está la validez o no de esa prueba. ¿Continúo? Venga. En la rama y los misterios. Seguimos en el capítulo 5.
Dice, ateniéndonos a las sagradas reglas de la sabiduría hermética, leyes ineludibles para el discípulo, debemos decir que la misión principal de una rama es el restablecimiento de los misterios sagrados de la divinidad, debiendo entender concretamente por misterio el poder celestial revelado progresivamente en el hombre. El poder celestial revelado progresivamente en el hombre. A fin de cuentas, una iniciación que sería, simbólicamente hablando, pues una pequeña revelación del poder celestial, del logos, el poder del logos. A fin de cuentas, nosotros, como hemos estudiado muy bien en algunos de los libros de Vicente Beltrán, somos un pensamiento divino. A ver, el objetivo es contactar con la mente universal, la mente del logos. Entonces, cada proceso de estos que nos acerca un poco más a la casa del Padre, pero con los pies en tierra y la cabeza en su sitio, y por lo tanto el corazón, es decir, la intuición despierta, realmente que nos revela, pues ni más ni menos, una porción mayor del misterio del poder que tiene el logos. Y ese misterioso poder es ni más ni menos que el fuego eléctrico, el fuego fojático, el fuego que precisamente da la vida con mayúsculas y que a la larga, en la cuarta iniciación nos va a liberar de la necesidad de tener una forma física, estar sometidos a la ley del karma. ¿Por qué? Pues porque este poder celestial que emana de esa porción divina que somos en el fondo, en el momento de la iniciación, se acaba precipitando, acaba destruyendo el vehículo causal y ya la necesidad de encarnar desaparece. Ya se utilizará otro método para utilizar una figura fenoménica que aparecerá en momentos puntuales en el plano físico por razones de servicio. Dice, este es el más grande de los poderes, aquel que hizo exclamar al Cristo, buscad primero el reino de Dios, el que está más allá y por encima de todas las cualidades y facultades que pueda desarrollar el hombre. Buscad primero el reino de Dios. Y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? ¿No nos decían eso en el Evangelio cuando hicimos la catequesis para la primera comunión o no? ¿No os acordáis de esto? Busquemos al reino de Dios. ¿Dónde está este reino? Pues está por encima de la materia. Empieza a estar en la mente abstracta. Y a partir de ahí nos debemos de encaminar hacia el aspecto búdico, el aspecto integrador por excelencia. Porque ahí veremos qué significa la casa del Padre o el reino de Dios. Reino que está más allá y por encima de todas las cualidades y facultades que pueda desarrollar el hombre. Dice, la riqueza, símbolo de poder en todos los planos de desarrollo de esta entidad que llamamos hombre, solo tiene un valor muy relativo y circunstancial. Las grandes posesiones materiales, las grandes conquistas, las potentes emociones del idealismo creador, las más exaltadas facultades psíquicas, etc., vamos a ver, son algo inherente a los vehículos de manifestación del alma, sus reflejos en los tres mundos, pero a menos que no descanse sobre una potente base de recta intención y de sinceros propósitos de vida, las verdaderas llaves del reino, tales riquezas serán sólo un lastre que impedirá que el alma del aspirante se remonte y pueda gozar del privilegio de un misterio revelado. A ver, esta es la clásica, esto aparece también de otra manera escrita en lecturas que en su momento hizo este estudiante hace ya bastantes años, lecturas teosóficas. No sirven de mucho los grandes idealismos, no sirven de casi nada grandes intelectos, no sirven de un mundo emocional muy rico y variado, o una profunda concentración, o una gran erudición, si eso no va acompañado de ¿qué? De una cualidad palpable de manifestar una energía que es la energía de la cohesión, la energía del amor, pero no entendida como a nivel de plexo solar, a nivel emocional, suelen entender los ciudadanos, los habitantes de los países que tienen un sexto rayo muy marcado. Ese amor entonces pasa a depender exclusivamente por debajo del diafragma, afectando los chakras básico, sacro y plexo solar. No ese es el tipo de amor. Es un amor que está por encima del diafragma y más que nada, aunque nos cueste creerlo, está situado ni más ni menos que en la cima de la cabeza. Sí que es verdad que el centro cardíaco establece una contraparte,
en el chakra superior, en el coronario, y ahí podemos percibir esa síntesis. Pero este amor, esta cualidad, en el fondo es ni más ni menos la realidad de una conciencia nueva basada en la integración, no de la personalidad, sino del grupo. No olvidemos que para llegar al reino de Dios, las verdaderas llaves, los sinceros propósitos, eso indica una conciencia nueva. Las riquezas a nivel intelectual, emocional, filosófico, eso es un lastre, porque todo eso no nos permitirá pasar por la puerta. Ya sabéis que la puerta de entrada al reino de Dios es el ojo de una aguja, ¿no? Si habéis tenido alguna vez la opción de ver una aguja, me imagino que sí, que todos la hemos visto, ya veréis que por ahí es muy difícil pasar. Se pasa el hilo. Ojo, ¿qué es lo que debe pasar? Porque si hacemos un símil con los hilos de la antacarana, ¿qué tendríamos entonces? Tendríamos una nueva percepción de conciencia, ¿no? Y tendríamos la facultad de que a través de ese hilo vinculador coser que todo aquello que está separado. Imaginaos por un momento que tenemos 3 trozos de tela, cada uno de ellos representa uno de los vehículos y con esa aguja, que sabemos manejarla, porque es intuitiva, determinativa y realmente sintética, cogemos el hilo de la vida, simbólicamente, mejor dicho, el hilo del amor, el hilo de la conciencia verdadera, y vamos cosiendo las diferentes partes. ¿Qué tendremos al final? Pues tendremos una pieza de tela mayor que responderá al propósito del sastre que la ha construido, ¿no? Y que la va a usar, que es la propia alma. ¿Lo vemos mejor así? Anotadlo porque pronto preguntas, ¿eh? Continúo. Dice, el símbolo claro de un misterio se aprecia en la naturaleza en sus manifestaciones armónicas y cíclicas. De la misma manera que los antiguos templos iniciáticos adoptaban en sus enseñanzas el orden cíclico y natural y consideraban el cuerpo humano como símbolo supremo del universo. Así el hombre, cuyo cuerpo por la gracia divina es un contenedor de misterios, debe habituarse a reflejar en sí mismo y en sus relaciones la armonía y el equilibrio de la naturaleza. El símbolo claro de un misterio se aprecia en sus manifestaciones armónicas y cíclicas, de la misma manera que los antiguos templos iniciáticos adoptaban en sus enseñanzas el orden cíclico y natural y consideraban el cuerpo humano como símbolo supremo del universo. Así el hombre, cuyo cuerpo, por la gracia divina, es un contenedor de misterios, debe habituarse a reflejar en sí mismo y en sus relaciones la armonía y el equilibrio de la naturaleza. Volvemos al ejemplo anterior. Si uno no es capaz de irradiar, de emitir esa nota vinculativa con todo lo que le rodea, ¿de qué sirve tener una biblioteca generosa, de grandes volúmenes? ¿De qué sirve utilizar en el tema de las conversaciones los principios de la doctrina secreta o hablar del proemio, hablar, por ejemplo, de los rayos, hablar de las leyes que figuran en fuego cósmico? ¿De qué sirve todo eso si no somos capaces de irradiar? No olvidemos que en el camino espiritual la primera norma es no puedes retener absolutamente nada. Si queremos tener conciencia de grupo, nada que nos venga procedente del mundo superior se puede mantener oculto. ¿Qué quiere decir esto? No hay que dar ni detalles de lo que uno hace, pero uno en su acción directa diaria debe exhalar el resultado de ese contacto interno. Si no, ¿para qué nos preparamos? Si no lo hacemos así, llegaremos a ser alguna vez esa avanzadilla del reino de Dios que todos los discípulos del mundo queremos ser. ¿Verdad que no llegaremos a eso? Por lo tanto, habituémonos a irradiar. No se trata de acumular mucho, se trata de poner al servicio de los demás lo que uno tiene. Y uno tiene sabiduría, tiene amor, tiene correcta acción, tiene diligencia, tiene resolución. Eso es lo que ha de compartir con los demás. Dice, de ahí que la expresión habitual y más gráfica de un iniciado, es decir, de alguien que ha colmado en sí la expresión de un misterio universal, es de contemplación. Contemplar es reproducir por semejanza la magnitud divina de lo que revela la naturaleza. Mira, esto da para reflexionar. Contemplación. Contemplar es reproducir por semejanza la magnitud divina de lo que revela la naturaleza.
magnitud divina que revela la naturaleza. ¿Hemos visto la mano de Dios en la naturaleza o no? El Dios trascendente ese, manifestándose en la forma, manifestándose a través de la forma y manifestándose dentro de la forma. Esa es la gran paradoja. Imagino que sí, imagino que si, por ejemplo, aquí vivimos relativamente cerca, unos 100 y pico, 200 kilómetros de los Pirineos. Alguna vez hemos hecho alguna excursión, hemos visto algo, ¿no? Solamente ver esa cordillera ya impresiona, ¿no? Y quien esté delante del mar, pues prácticamente puede decir lo mismo. Puede llegar a exclamar, como le pasó a este servidor, un día contemplando el mar, me salió una espontáneamente decir, Brahma, qué grande eres, ¿no? Bueno, pues porque el gran misterio emocional del planeta Tierra y de la civilización humana, realmente tiene mucho que ver con la conciencia de nuestro querido Logos. Por lo tanto, contemplarlo es precisamente entrar en comunicación, siempre y cuando lo contemplemos, podamos profundizar un poco más allá de la forma. No olvidemos que contemplación es el sumum de la meditación, ¿eh? Cuando la meditación se mantiene en el tiempo y ya no depende tanto de los minutos que le dediquemos de forma regular al día, sino de un estado de gracia que continuamente se abate sobre nosotros, es decir, somos capaces de expresarlo, esa contemplación nos pone en contacto con la esencia que hay detrás de todo lo manifestado. Eso no en la primera etapa, pero él lo pone con mayúsculas. Por lo tanto, el estado de un iniciado como él era contemplación. Una de las prácticas asiduas de la rama en este orden de cosas es la técnica de la contemplación. El maestro la define como técnica sagrada de contacto y su expresión más concreta, la que se halla en la base de muchas vidas humanas místicas, filosóficas y esotéricas, la define serena expectación, siendo sus fases iniciales, en lo que al común de los aspirantes se refiere, la práctica del silencio, el silencio de palabras, silencio de deseos y silencio de pensamientos. Muy interesante esta diapositiva. Una de las prácticas asiduas de la rama en este orden de cosas es la técnica de la contemplación. El maestro la define como técnica sagrada de contacto y su expresión más concreta, la que se halla en la base de muchas vidas humanas, místicas, filosóficas y esotéricas, la define como serena expectación, siendo sus fases iniciales, en lo que respecta al aspirante, la práctica del silencio, ya sea de palabra, de deseo y de pensamiento. Palabra, deseo y pensamiento. Yo me imagino que llegados a este punto podemos ya afirmar rotundamente que nuestro pensamiento, si ya no es ahora, pero lo ha sido en el pasado, dirigido exclusivamente por nuestro mundo de deseos. Por lo tanto, como el gran hándicap es el mundo del deseo, le debemos al gran iniciado, al Buda de la cuarta raza, al Siddhartha, el que logra su propósito, ni más ni menos que nos hablara de lo que era el silencio y sobre todo del papel del mundo del deseo, del apego y de las virtudes del desapego. No olvidemos que si queremos llegar a la técnica de la contemplación, esto no lo vamos a conseguir del día de hoy para mañana. Hemos de trabajar sobre el mundo emocional mucho, sobre el mundo mental, sobre el mundo de la acción. Y en el día a día hay que asegurar a los cuatro vientos que los señores del karma nos han puesto todo lo necesario para alcanzar un cierto grado de liberación en esta encarnación. Cuando digo liberación significa desapego de la materia del uso de los cuerpos. Mientras no reconozcamos la importancia de los vehículos de la personalidad, tendremos el problema añadido, si no lo hacemos, no lo reconocemos, de que la fase siguiente, que es el desapego de estos vehículos, no la vamos a llevar bien. No caigamos en la trampa de decir que uno no tiene personalidad, que uno actúa como alma, porque en algún día, algún momento crucial de alguna crisis, eso se precipitará en sentido contrario y acabaremos teniendo una clara cristalización, porque no era ni más ni menos que un idealismo de vida. Es como todos aquellos que sostienen que su realidad se la van creando día a día. Ojo, en el día a día estás pagando
el karma, la factura de vidas pasadas, de la anterior en concreto. Por lo tanto, si queremos trabajar para el futuro, hemos de hacerlo en el presente. Si cambiamos en el presente, sí que es verdad que en la siguiente encarnación puede que las cosas hayan cambiado, pero en esta no olvidemos que escogimos una porción de karma, ¿eh? Nos pusimos de acuerdo con los seres del karma, lo vimos, lo aceptamos y aceptamos las condiciones de nuestro nacimiento, de nuestra vida genéricamente hablando, y muy especialmente elegimos la forma en que nos íbamos a desencarnar, enfermedades, situaciones complejas, etcétera. Por lo tanto, cuando llegue el momento no nos quejemos luego, ¿eh? Lo entendemos, ¿no? Continuamos. Dice, así, la base de un misterio descansa siempre en las normas claras clásicas de purificación: sencillez de mente, pureza de corazón, humildad sincera, humanidad exquisita. Sencillez de mente, pureza de corazón, humildad sincera y humanidad exquisita. Sencillez de mente, hemos de entender lo siguiente. Mirad, en la regla 8 de magia blanca, el tibetano escribe una máxima muy importante: que la realidad rija todos mis pensamientos y que la verdad predomine en mi vida. ¿Qué significa una mente sencilla? Pues aquella mente que piensa aquello que necesita para el diario vivir y no lo que hemos contado muchas veces. Imagínate que vas por la calle, sientes unos gritos, alguien corriendo y te montas la película fotográfica de que la ha matado, le ha quitado el bolso, que no sé cuánto, que no... Eso no lo sabemos. Y como no lo sabemos, nos callamos. Por tanto, ¿qué es una mente sencilla? No es una mente que se dedique a analizar de manera egoísta a los demás. No hagamos eso porque los demás nos lo pueden hacer a nosotros. Esto de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio es muy característico de aquellas conciencias que tienen al sexto rayo el idealismo encima. A no ser que haya aspectos más elevados de conciencia, generalmente en las conciencias primarias se ven los defectos de los demás y no se reconoce ninguna virtud. ¿Por qué? Porque eso que ellos hacen, sus virtudes, no pueden ser iguales que las mías porque el procedimiento para manifestarlas es distinto, o el color del hábito. Se ha dicho muchísimas veces las diatribas que habían entre los seguidores de una orden monástica y de otra. ¿Y todo por qué? Porque cambiaba un poco el uniforme, pero las normas eran las mismas. Entrega total. Es decir, ausencia de bienes materiales, es decir, la búsqueda de la pureza, que eran métodos del sexto rayo de la Edad Media que hoy ya no se estilan, porque Acuario te da mucha libertad. Pues sí, pero seguramente que los que estamos en esta reunión hoy hemos pasado por esos conventos, esos monasterios y hemos estado haciendo nuestro trabajo. Dice, pureza de corazón. ¿Qué entendemos por el corazón? ¿Por el corazón verdadero o por el tema del plexo? El corazón, por definición, es puro, ¿eh? Cuando hablamos del centro cardíaco, del chakra cardíaco, es puro. Por lo tanto, ¿qué estaríamos hablando entonces? Pues de un corazón que es demasiado personal, demasiado apegado al mundo de la emoción y de la materia, de los intereses personales. Ese corazón no nos interesa. Humildad sincera. La humildad no significa arrodillarse y decir sí, amo, pégame y condéname y escúpeme. No es eso, ¿eh? La humildad es conocerse bien. De ahí que en la antigüedad se dijera, hombre, conócete a ti mismo, el imperativo. Conócete, ¿por qué? Porque si no nos conocemos, estas palabras tan sencillas, estas frases, no las entenderemos nunca. Y humanidad exquisita. Humanidad, técnicamente hablando, el tibetano distingue entre aquellos que tienen la primera iniciativa y la demuestran, que son un 15% de la humanidad. Estos son humanos, humanidad, y el resto le llama seres humanos. ¿Qué diferencia hay? Pues que los que son humanidad manifiestan sentido de responsabilidad y buena voluntad, y los que son seres humanos no necesariamente. Y si no estamos de acuerdo, yo os invito que en el Metro de Barcelona, que es una gran universidad, pues y más en estos tiempos de pandemia, vayamos viendo detenidamente, sin juzgar a nadie, solamente imágenes en ciertas estaciones, ciertas plazas, por la mañana, por la tarde o por la noche. Vamos a ver lo que significa la humanidad y lo que significan los seres humanos. No digo más, ¿eh?
Dice así, la base de un misterio descansa siempre en las normas clásicas de purificación, sencillez de mente, pureza de corazón, humildad sincera y humanidad exquisita. Continuamos, dice, no tienen mucho valor en este sentido las grandes alardes intelectuales o técnicas de ciertas mentes que el vulgo considera privilegiadas, o las grandes posesiones materiales cuyo poder se disputan la mayoría de los hombres. Esto es muy importante que lo diga, porque sabemos que, a ver, los grandes que hemos tenido en el siglo XIX y XX, la mayoría pues tuvieron, sí que algunos nacieron en una cuna, una alta cuna, es decir, una cuna bueno, una familia de muchos bienes, pero ellos tuvieron que pasar bastantes penurias económicas, pero bueno, era su trabajo. Pero sí que es cierto que en el siglo XX y XIX aparecieron unos cuantos que decían representar la jerarquía planetaria, anunciar algo al mundo, y la verdad es que tenían mentes privilegiadas, no vamos a citar ningún nombre de ellos, pero también conciencias muy torturadas, una vida muy tortuosa, muy difíciles, y realmente no sembraron en sus seguidores a la larga esta idea de pureza de corazón y de humanidad exquisita. No, más bien fue otra cosa, fue una falta de empatía y una mente muy poderosa, muy privilegiada, pero no una mente abierta a la luz, a la verdadera luz. Y de estos hay casos para dar y vender, y todos seguros que tenemos libros de ellos por todas partes, pero no vamos a entrar en ese tema. ¿Continuamos? Dice, el misterio está infinitamente más allá de todas estas cosas. Es la luz que viene de lo alto, el poder que renueva, el grito lejano que resuena únicamente en el corazón de quienes mucho han sufrido y experimentado. Esto del grito lejano es el grito, bueno, es la voz de la conciencia en ciertos momentos especiales, ¿no? El grito lejano. Y pese a todo ello, el misterio está aquí, en lo más inmediato, presente y en todo cuanto existe, y en la expresión de toda humana característica. Respecto a esta cuestión nos dijo el maestro un día, no hay que buscar el misterio o conjunto de misterios como una conquista humana, sino como una herencia divina. Muy bueno, ¿eh? A fin de cuentas, la iniciación, ¿qué sería? ¿Una experiencia humana o una experiencia divina? Lo dejamos en el aire, ¿sí? No hay que buscar el misterio o conjunto de misterios como una conquista humana, sino como una herencia divina. ¿Qué hacemos en el camino de retorno? Pues desenterrar los tesoros que nuestro Padre, el Logos, ha ido dejando para nosotros. ¿Lo vemos mejor así? Sí. Ahora vendrán las preguntas. Dice, dejad pues que el misterio se haga carne en vosotros. Dejad de ofrecerle resistencia. Quiero significaros con ello que no debéis tratar de vivir en Cristo. Esto lo dijo el Maestro, a la manera tradicional, sino que Cristo viva en vosotros. No invirtáis términos, pues estos confunden. En definitiva, el misterio sois vosotros mismos, y como el misterio, que es la vida de Dios, está también en todas las cosas, en la justa medida que dejáis de oponeros a los hechos, personas, acontecimientos, estados de ánimo, etc., la gloria del misterio surgirá de vuestro interior y se derramará sobre el mundo que os rodea como una bendición. El misterio somos nosotros mismos. El misterio es la vida de Dios. Está también en todas las cosas. Dice, en la justa medida que dejéis de oponeros a los hechos, personas, acontecimientos, estados de ánimo, etc., la gloria del misterio surgirá de vuestro interior y se derramará sobre todo el mundo que os rodea como una bendición. ¿Qué nos dice? Acepta de buen grado y de manera amorosa allá donde el karma te haya situado y no intentes corregir a nadie, ¿verdad? Si somos capaces de tener esta capacidad de contemplar, contemplación es aceptación de lo que hay, porque es la primera etapa para liberarnos de un drama personal, es que vemos en los demás cosas que no existen. Pasamos, preguntas, venga. Preguntas, reflexiones, aportaciones, venga.
Va, venga, no paréis, decidlo. ¿Noemí? Mira, sobre el tema de observar la naturaleza, ¿no? Que dice que podemos deducir la magnitud de la divinidad, Sí. en esa contemplación podemos, observando todo lo que nos rodea y sobre todo el comportamiento, bueno, decirlo así, ¿no? Cómo se manifiesta la naturaleza, nos está revelando ya también nuestra parte divina, ¿no? Sí, Se sí. refiere a eso, ¿no? Y además, la naturaleza es un ejemplo muy práctico porque la naturaleza es multiforma, es multiestado de conciencia, es muy variada, increíblemente variada, y la mente concreta, ¿qué le pasa? Que no puede abarcar todo eso. Entonces hemos de recurrir a la mente abstracta, a la especulación, a la contemplación, para poder integrar todos los aspectos de la naturaleza, porque solamente la relación entre el reino vegetal, las aves, por ejemplo, los insectos, y el reino animal es increíble. Es decir, estos dos reinos, el vegetal y el animal, tienen una relación increíble, y el vegetal con el mineral increíble también. Y luego hablando de la que tenemos los humanos, por ejemplo, con los pájaros o los árboles, es otra forma también de entender esta relación. Claro, nosotros no tenemos una conciencia tan amplia como para poderlo integrar todo, porque se tocan las ciencias, sabéis, son ciencias en tanto y en cuanto uno escoge una línea y la analiza toda una vida, y otro, y otro, y otro, pero visión de conjunto y por ahí no tenemos. Ahora, si tenemos la característica de la contemplación, estamos sintetizando todo lo que vemos a nuestro alrededor, lo estamos integrando, por lo tanto un cambio de conciencia sí que se manifiesta. ¿Alguien más? Gloria, Milagros, Elena. Venga. A mí me gustaría decir, bueno, has comentado una cosa que, claro, es una pregunta muy curiosa, que es si la iniciación es una experiencia humana o es divina. Y yo creo que a tenor de lo que hemos leído en este capítulo, es una experiencia divina. Sí, entiendo que es una experiencia divina. Lo que sucede que es una experiencia de revelación de divinidad, vamos a hablar así. Lo que sucede que quien recibe la experiencia o pasa la prueba es alguien que todavía está sometido a esas presiones de formar parte del reino humano y tener la esclavitud, depender de la cárcel en la cual está el alma encerrada, es decir, una persona de una forma. Pero esto se trasciende en tanto y en cuanto el silencio y lo que viene después, la contemplación, se convierten en realidades de conciencia diarias, porque los límites desaparecen. Es decir, el ser humano no tiene que ir a ninguna cárcel, ya la lleva dentro. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque aquel que tiene miedo, aquel que no se relaciona con los demás, que no sale a la calle con una sonrisa de oreja a oreja, en el sentido de que un estado de quietud, es decir, pase lo que pase, seguro que es para bien. Esto solamente lo puede afirmar aquel que vive en contemplación. Y no cuesta tanto. Sí que es verdad que el estado de contemplación en el día a día pues nos convertirá en seres peculiares, diferentes a los demás. Pero en estos tiempos de pandemia, de confinamiento, de bozal puesto obligatoriamente, o mascarilla, como barbijo, como le llaman en Argentina, o yo prefiero llamarle bozal porque prácticamente parece que nos hayan puesto un bozal a todos, para que no hablemos. En estos tiempos sí que convendría destacarse por algo, no por hacer lo que hacen los demás, sino por tener la conciencia muy tranquila y reconocer algo que ya es ineludible: nos vamos a contagiar todos. Esto, cuando salió el bicho este, ya lo dijo alguno y se cayó todo el mundo. Mucho miedo. No, cuanto antes pasemos la prueba, antes sabremos de qué va la historia. ¿Alguna pregunta más? Gloria. Milagros. Sí, Jesús. Dime. Cuando mencionas también lo del misterio, somos nosotros mismos y está en todas las cosas, ahí también se debe de llevar la contemplación, ¿no? Es que nos ha de en la acompañar vida siempre. diaria. Claro, La contemplación como consecuencia de haber tenido ese silencio que en el fondo son años de meditación, años de raja yoga, de meditación con pensamiento simiente, hasta que llega un día que no hay necesidad de hacer preguntas al pensamiento de simiente y uno queda en un estado de silencio, conciencia atemporal, y que luego
en conciencia de vigilia da un resultado magnífico. Aparece la palabra adecuada en el momento idóneo. Y esto es una característica de los discípulos de la jerarquía, de los seguidores de la jerarquía y de todos aquellos que han conseguido hacer algo con la conciencia leonina. Ya que estamos en Leo, pues hablemos de que esa característica leonina, ese sol que representa, sabéis que el sol es la casa de Leo, así como Cáncer es la casa de la luna, pues notemos que ese sol ha iluminado algo, ¿no? Y curiosamente, el sol en el signo de Leo ilumina la personalidad, el alma y la mónada. Es decir, es regente para los tres. Evidentemente, como a la mónada no respondemos todavía, pero un poco al alma, a ver, no perdamos el norte. El león no es malo, es muy positivo, ¿eh? Tiene una fuerza resolutiva increíble, así que es verdad que para autoafirmarse lo primero que hace es ser egoísta. ¿Pero por qué? Porque su conciencia abarca lo que abarca. Ya llegará el día que pueda girar la cabeza y ver a su hermano Acuario y ver lo que significa la conciencia interdependiente. Pero una casa no se construye por el pararrayo, se construye por los cimientos. Y esto deberíamos tenerlo en cuenta. Por lo tanto, si hay silencio real, no ficticio, ese silencio está hablando de una mente poderosa, aunque parezca una tontería, pero un silencio en la vida diaria habla de una mente poderosa que cuando ha de trabajar lo hace. Aquel que dice que vive en silencio y no tiene una mente poderosa no está haciendo el verdadero silencio. Hay gente que ya sabéis en el mundo espiritual que eso de leer y estudiar no lo soporta. Dice que vive en contemplación. Mentira, no está viviendo en contemplación. No ha construido el vehículo mental todavía. ¿Sí? Cuidado el ruido. Hay un ruido muy fuerte. Dime, ¿quién quiere hablar? Sí, no, yo quería comentar lo que has dicho antes, que para tener una cualidad hay que empezar a trabajarla ahora para conseguirla, claro, pues, para en la más vida adelante. siguiente. Claro, claro. Sí, es que eso me ha gustado mucho. A ver, es que esto no es apretar un botón y como el ascensor y se abrió la puerta, ¿eh? No va así, ¿eh? Pensemos por un momento lo que ha costado materializar nuestros cuerpos. Si habéis estudiado teosofía, sobre todo el libro recopilatorio, los trabajos recopilatorios del señor Powell, podemos ver claramente lo que costó que se fueran condensando esos vehículos hasta que al final tuvieran apariencia fenoménica, ¿no? Física. Incluso en los misterios del yoga, en los misterios de Shambhala, hemos leído muy bien cómo cuesta el trabajo que hay que realizar por legiones inmensas de ángeles hasta que construyeron formas que respondían al medio para el cual habían sido creadas y por supuesto respondían a la conciencia que las iba a habitar. Por tanto, por mucho que nos esforcemos en esta vida y nos debemos esforzar cada vez más, que sepamos que estamos trabajando para el futuro, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el presente tenemos la solución ya. Somos conscientes del presente. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay recompensa personal y egoísta, nada más. Además, la diferencia entre un discípulo o un aspirante orientado a la luz, avanzado, y un ser humano normal y corriente, es que el discípulo y el aspirante, sobre todo el discípulo, tiene conciencia grupal. El aspirante lo empieza a comprender. El humano no la tiene. Mucho que ve es su familia biológica y sus amigos, y el resto serán buenas personas. Bueno, casos extremos que bueno, nuestro que les den, ¿no? De ahí que la historia de la humanidad que nos diga, acabemos con el pueblo de al lado. Históricamente los imperios han hecho eso. ¿Por qué? Porque con nosotros ya nos bastamos. Es una afirmación leonina egoísta. Pero cuando este Leo se ha transformado y ha despertado el corazón, ¿qué sale? No, a reconocer al otro. ¿Vemos la diferencia? Ojo que sin la característica leonina de afirmación de personalidad, hablo así porque estamos en Leo, no es posible manifestar el silencio ni la contemplación. Me imagino que vais entendiendo el por qué lo digo, ¿no? Milagros, ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿Y continuamos con el texto? No, de momento no. De momento no, ¿no? Pues venga. Eso que decía Jesús de la conciencia leonina, pues es como esto que hemos leído, ¿no? Antes de volver la mirada hacia adentro, te tienes que dar una vuelta por todas partes para equivocarte, errar, ir comprendiendo, hasta que dices, ay caray, si solo lo que busco lo tengo yo, no está Claro, para exactamente, lo tengo yo. Encarna, ¿te atreves a hacer alguna pregunta? Accionando el micro.
¿Solamente el micro? ¿No? Pues venga, vamos para adelante. Dice, como verán, nunca nos habla el maestro con palabras técnicas. La técnica, nos dice, es solamente un intento de expresar aquello que jamás podrá expresarse por medios técnicos. La técnica, nos dice, es solamente un intento de expresar aquello que jamás podrá expresarse por medios técnicos. Madre, qué contradicción, ¿no? Aparente. Dice, la técnica es de índole fragmentaria, es mental, claro, va separando. Y sólo cuando esta técnica es tan exquisitamente depurada que queda reducida al símbolo o al axioma aquello hacia lo cual tiende la naturaleza entera, que es hacia la síntesis, hacia el Padre, empieza a tener cierto significado mental como base de futuras interpretaciones. Aquello, esto, eso, aquello, ¿no? ¿Qué es aquello? Esa conciencia divina, ¿no?, que está ahí detrás, ¿no?, de todo lo manifestado. Hemos hablado antes, lo puse, del Dios inmanente y del Dios trascendente, el Dios manifestándose en su forma. A ver, esto es como nosotros. Una pregunta. Hablamos de que somos almas, de que tenemos un alma, de que tenemos un cuerpo, pero yo una pregunta que me formularía. ¿Somos capaces de realmente de analizar y de separar el alma del cuerpo, y cuando digo cuerpo, del cuerpo físico, porque de los otros dos, para la inmensa mayoría de la humanidad, como que no están, ¿eh? El ser humano se valora por su cuerpo físico, ¿eh? Eso también tiene guasa, ¿eh? Aquello hacia lo cual tiende la naturaleza entera empieza a tener cierto significado mental como base de futuras interpretaciones. Dice, sed pues parcos en palabras, les dijo el maestro, para que vuestro entendimiento sea libre. Pocas palabras para que vuestro entendimiento sea libre. Ahora bien, deben ser humanamente exquisitos, ¿eh? Deben de irradiar, pero palabras pocas, pocas. ¿Por qué? Porque el exceso de palabras solamente a veces conduce a un alarde de intelectualidad o de conocimientos, una línea que si es en el tema esotérico hay que decir que el verdadero esoterismo es poco comprensible, es bastante seco, es muy árido y no está al alcance de los demás. Por lo tanto, como no está al alcance de los demás, por eso criticaron tanto a Madame Blavatsky, a la Bailey y a tantos otros. Porque es una enseñanza para una reducida minoría, una selecta minoría. Y aún dentro de esa selecta minoría, no todo el mundo lo ve igual, ¿eh? Pero ya está bien que sea así. Dice, si lo hacéis así, si educáis vuestro entendimiento en la gran calma del silencio, vuestras palabras surgidas del interior o modeladas con la arcilla de tantos y tan variados comentarios, tendrán asimismo el valor del verbo, la palabra, ¿no? La palabra. Amad más el silencio que las palabras, más la parquedad que la circunspección y la circunspección que la profusa variedad de conceptos y vanos tecnicismos. Si así lo hacéis, si educáis vuestro entendimiento en la gran calma del silencio, vuestras palabras surgidas del interior o modeladas con la arcilla de tantos y tan variados comentarios, tendrán asimismo el valor del verbo creador, ¿no? Del verbo. Es curioso porque él habla de esta manera, el Vicente habla referido al maestro, y no obstante Vicente utiliza términos técnicos, ¿eh? Da un alarde en cada clase, en cada conferencia, en cada libro, de un conocimiento en materia esotérica bastante profundo, bastante extenso, bastante vasto, ¿eh? Por lo tanto, sí que el maestro se dice, ¿qué le preguntarías al maestro? Pues hay que decir francamente nada. ¿Por qué? Porque ya dijo lo que tenía que decir en su momento, entiendo, y ¿para qué voy a volver a lo mismo? Por lo tanto, hasta que ese silencio, ese estado de identificación con el verbo, es decir, esa contemplación no sea real y no se manifieste continuamente, y además, el día que lo haga, ¿para qué le voy a ir a consultar al maestro? ¿Para qué? Está bien que trabajemos el tema del silencio, pero silencio creador, no pasivo, ¿eh? Creador. Pasivo no. Continuamos.
Dice, las palabras del Maestro, contenedoras siempre del verbo esencial del Espíritu Santo, que se vierte en la copa mística del grial o del cáliz sagrado, entran siempre en nuestro corazón por vía directa. Esto es bellísimo, ¿eh? Las palabras del Maestro, contenedoras siempre del verbo esencial del Espíritu Santo que se vierte en la copa mística del grial o del cáliz sagrado, entran siempre en nuestro corazón por vía directa, vía intuitiva. De hecho, ojalá, pese a que no se puede hacer, evidentemente, llegar al día que pudiéramos hacer una grabación. Ojalá. Yo creo que ese día, que no va a ser así, evidentemente, porque cada uno tendrá su momento de revelación y lo verá, pero si pudiéramos escucharlos, a un maestro de la jerarquía, nos va a parecer algo increíble, lo nunca visto. Y vamos a ver que aparte del rayo que cada uno demuestra, su decisión, su determinación, su aspecto, hay algo en el lenguaje de ellos que los equipara por completo a todos. A todos, ¿eh? Hablan en unos términos de llaneza, de simplicidad, como un lenguaje poético que recuerda, por ejemplo, a filósofos de hace siglos y recuerda a poetas, escritores detallistas de siglos pasados o del siglo XIX, del XX o del XXI, pero con una capacidad de matices y sobre todo todo tiende a buscar, a hilar alrededor de un punto. El punto es la síntesis. Y es curioso porque esto, cuando se ha oído una vez, uno prácticamente quisiera afirmar dónde hay que hacerlo para estar continuamente escuchando, porque son palabras melódicas. Y es curioso, ¿eh? Además, solamente de verlos ya bueno, uno se galvaniza, ¿no? Dice, es por tal motivo que cada uno de los miembros de la rama escucha al maestro en su propia lengua, en la lengua nativa con la que aprendieron a pensar. Son palabras y voces totalmente familiares, lo que os comentaba antes, ¿no? Profundamente en nuestras mentes y se graban en el cerebro físico con caracteres imborrables. Yo, como mi lengua materna es el castellano, pues evidentemente, ¿en qué idioma va a ser? En el castellano. Lo entendemos, ¿no? Perfectamente esto. Vicente nació aquí y su lengua materna era el catalán, además que su familia le hablaba catalán desde cuando nació. Evidentemente, el mensaje interior lo recibe en esa lengua. Hubiera sido igual que nos hubiéramos encarnado en diferentes países con diferentes idiomas y estuviésemos aquí de muchísimos años de la infancia, pero internamente la comunicación sería el idioma materno. ¿Continúo? Yo particularmente escucho al maestro en catalán, mi lengua materna, y si bien los conceptos emitidos por el maestro contienen siempre un tipo especial de enseñanza, el más apropiado según el orden cíclico o astrológico del momento en que se emite, cada uno de nosotros recibirá en su interior, siempre por vía directa, el sentido más idóneo y necesario para futuros desenvolvimientos. Contienen siempre un tipo especial de enseñanza, el más apropiado según el orden cíclico y astrológico del momento en que se emite. Cada uno de nosotros recibirá en su interior, siempre por vía directa, el sentido más idóneo y necesario para futuros desenvolvimientos. Fantástico, ¿no? Anotad porque luego vienen preguntas, ¿eh? Continuamos. Verbo y cáliz, en su aceptación mística y esotérica, son los símbolos del alma del hombre y de sus instrumentos de manifestación. Los tres cuerpos de expresión en los tres mundos de la evolución humana, o sea, la mente concreta, el cuerpo de deseos y emociones y el vehículo físico en sus diferentes densidades. Es obvio, sin embargo, que la mayoría de los aspirantes mundiales se sienten más atraídos por los ornamentos más o menos vistosos del cáliz y dan más importancia al tabernáculo que a la fuerza divina contenida en su interior. Bueno, esto es el por qué en las catedrales hay cálices adornados con joyas preciosas, con esmeraldas, rubíes, brillantes. ¿Por qué?
Bueno, pues que eso se objetiva, se ve claramente y no se entiende lo otro, porque no se ve. Evidentemente, el contenido del CAID no se ve, pero la apariencia sí. Mientras estemos trabajando de esta manera, ¿qué revelación de conciencia vamos a tener? Pues ya sabéis cuál, muy limitada. Dice, es obvio, sin embargo, que la mayoría de aspirantes mundiales se sienten atraídos por el ornamento, el cáliz y el taque, y por la importancia del tabernáculo, el altar, pero ¿y la fuerza que anima todo esto? ¿Dónde está? No, porque eso no se ve. Y como no se ve, esto es como hacer, por ejemplo, un templo con una torre de casi 200 metros y no darse cuenta que lo que tienen que hacer es subir a la glándula pineal. Pero esto nos llevaría a muchísimas reflexiones en todo el mundo. ¿Por qué se han hecho pagodas tan grandes? ¿Por qué se hicieron zigurats tan grandes? ¿Por qué se han hecho los minaretes de algunas mezquitas de 200 metros? He estado en alguna. Y dice, bueno, ¿y todo esto por qué? O pagodas inmensas, ¿pero esto por qué? Bueno, pues porque no podíamos llegar a la cima de la cabeza internamente hablando, pero podemos construirlo. Pero no era eso lo que había que hacer, ¿eh? Había que hacer otra cosa. Bueno, diremos, por alguna cosa se empieza, sí, pero nos hemos quedado en eso, en el intento. Continúo. Dice, el verbo queda confinado así en las regiones sutiles del entendimiento, como la promesa de algo vago y remoto, y raras veces se actualiza como una realidad viva y palpitante, presente en todos y cada uno de los hechos de la vida cotidiana. Es de esta manera que se pierden las grandes oportunidades de la vida espiritual, quedando circunscripta la expresión natural del discipulado a regiones inaccesibles de sueño y fantasía. A ver, si uno quiere ser discípulo, lo tiene que ser desde que se levanta hasta que se acuesta. Y lo que no puede hacer es que esperen que vengan condiciones favorables para que me pueda manifestar como discípulo. No. Allá donde está uno, ya sea descargando camiones en el mercado central de Barcelona o donde toque, uno ha de saber exactamente qué debe hacer. Y evidentemente un discípulo, cuando ya tiene medianamente claro lo que está pasando, lo que le está pasando internamente y la responsabilidad que tiene, sabe lo que debe hacer día a día. Porque no olvidemos que ese contacto con el maestro no es ningún privilegio, es fruto del esfuerzo que está realizando él y del compromiso interno. Por eso el maestro está. Si no fuera así, el maestro no venía. El maestro no le halaga los oídos a nadie. Dice, es de esta manera que se pierden las grandes oportunidades de la vida espiritual, quedando circunscripta, reducida la expresión natural del discipulado a sueños inaccesibles y a fantasías. Bueno, hay gente que sueña con cambiar el mundo, incluso compañeros y compañeras del camino de muchos años, y luego pues a la hora de hacer algo práctico pues ni lunas llenas, ni grupos de estudio, ni trabajo grupal, porque eso según ellos, esto lo he percibido varias veces, engorda el ego y hay el peligro de personalidad. Pues mientras el peligro no esté resuelto va a ser difícil que venga la revelación. Y el peligro se resuelve en tanto y en cuanto uno abraza el conflicto. ¿Cómo lo hace? Pues se pone a hacer trabajo grupal. ¿Que se va a equivocar? Por descontado que sí. Nadie nació enseñado. Continúo. Dice, la relación verbo-cáliz, espíritu-forma, Dios-hombre, está siempre en la base profunda de los misterios. Relación verbo y cáliz, la palabra y el cáliz, el espíritu y la forma. Estaríamos hablando de la conciencia crística y lo que sería el vehículo mental, de la mónada y la materia, del aspecto Dios, del creador y su pupilo en el plano físico, que lo va a revelar, que es precisamente el cuarto reino. El hombre entendido como arquetipo, como arquetipo. Está siempre en la base profunda de los misterios. El misterio más elevado es aquel en que desaparece esta conciencia de dualidad y solo la unidad preside el eterno proceso de la vida. Ojo que antes hemos hablado de contemplación. Aquí vemos el resultado. Captación total de la unidad. Conciencia de dualidad desaparecida. ¿Por qué? Porque el hecho de contemplar indica que uno ha incorporado en su conciencia, en su corazón, es decir, intuitivamente, ama con la mente, y como ama con la mente, poco a poco va incorporando más. Y todo lo manifestado es una creación divina, y todo lo que acontece
tiene una razón de ser. No se trata de buscar a la divinidad. Pues si se trata de buscar a la divinidad, entendamos que la vamos a buscar en las partes más densas, porque no vale la pena retirarse del mundo y en un paraíso ficticio buscar a Dios y encontrarlo. Ese Dios no es el real. El Dios ese que buscamos está donde nadie quiere ir, en el arrabal. Dice, en el momento en que el adorador y el adorado se confunden en un solo cuerpo místico de realidad universal, puede decirse que ha sido consumado en el hombre la plenitud del misterio. Existirá entonces todavía quizás una forma, un cuerpo, una expresión, un cáliz o un tabernáculo, pero esta forma estará para siempre poseída y gobernada por el Espíritu de Dios. A fin de cuentas, ¿nosotros qué somos? Un cáliz, ¿no? Si el Sancta Sanctorum, ¿qué somos nosotros? ¿No? ¿Comentámoslo ahora? Los símbolos del verbo y del cáliz, del espíritu y de la materia, del contenedor y del contenido, del adorador y del amado, del matrimonio místico de la Iglesia cristiana, como de todos los símbolos que expresan una dualidad que busca su unidad esencial en otro aspecto de dualidad distinta, son condiciones implícitas en los misterios, ya sean estos de cualidad menor, propios de aspirantes y discípulos en probación, o de cualidad mayor, tales como los que afanosamente buscan y exteriorizan los verdaderos iniciados. Los símbolos del verbo y del cáliz, del espíritu y de la materia, del contenedor y del contenido, del adorador y del amado, del matrimonio místico de la Iglesia cristiana, como de todos los símbolos que expresan una dualidad que busca su unidad esencial en otro aspecto de dualidad distinta, son condiciones implícitas en los misterios, ya sean estos de cualidad menor, propios de aspirantes y discípulos en probación, o de cualidad mayor, tales como los que afanosamente buscan y exteriorizan los verdaderos iniciados. Apuntad, que vendrán preguntas pronto. Por primera vez en el venir de su vida evolutiva y en la augusta paz y sereno retiro de una rama, siente un día el discípulo la necesidad de invocar el poder del fuego creador de un misterio, como elemento de vinculación con todas las fuerzas de la naturaleza. Se le abre entonces un camino en el cual la mente concreta o intelectual no le sirve ya para otra cosa que como un vehículo de relación humana y de transmisor de verdades, es decir, como un instrumento de expansión de los fuegos menores. No hay que olvidar que el fuego es el único agente de liberación de vida. El fuego es el único agente de liberación de vida, lo que hablábamos antes. ¿Por qué viene el fuego? Porque queremos revelar al Dios interno, y el Dios interno no puede estar atrapado en la materia. Por lo tanto, ¿qué hace el fuego? Destruir la forma para que quede la esencia nada más. Naturalmente que no se alude al fuego físico, que solo elementos materiales puede quemar o liberar, sino al fuego espiritual, del cual la electricidad, tal como se conoce, es solo un débil indicio externo. El fuego espiritual es invocado solamente siempre bajo la experta guía del maestro, en etapas bien definidas de entrenamiento en una rama. Por su alto poder vinculativo con la vida de la deidad, este fuego permanece oculto, todavía en latencia, en la inmensa mayoría de los seres humanos. Hombre, si subiera el fuego sin estar preparados, no tendríamos luz, tendríamos una auténtica discordia mundial. ¿Y ya la tenemos? Venga, ya vienen las preguntas. Dicen, estos últimos, el fuego espiritual es casi un punto oscuro, es decir, esa inmensa mayoría de seres humanos que lo tienen completamente latente, sobre todo la diferencia entre la afirmación, vuelvo a repetir, estamos en Leo, y luego es la conciencia de masa que indica el signo de cáncer, arquetípicamente hablando, no quiere decir que por tener el sol en cáncer o ascendente tengamos esa característica, es que en la conciencia de masa es un punto oscuro, está activo pero mínimamente, y en la conciencia leonina, la afirmación, ese fuego ya palpita, ya se está manifestando. Y cuando se manifiesta, evidentemente, sale del rebaño. En los aspirantes espirituales es un indicio, una aurora que empieza a surgir
del oscuro horizonte. En el discípulo, en probación, un estímulo que lo impulsa hacia adelante. En el discípulo aceptado, una serpiente en la que se ha de vencer y dominar. Se ha de vencer y a dominar. Esto es muy importante, ¿eh? El fuego serpentino se ha de vencer y dominar la serpiente. ¿Por qué? Porque te da poder, pero si no hay un juicio sano, no hay la característica de una conciencia evolucionada, servirá para destruir, no para construir. Al final nos va a hacer muchísimo daño. Y en el iniciado un poder universal progresivamente revelado a través de los misterios. Y además hay que decir que es inagotable, siempre para razones de servicio. Dice, pero todos estos grados de expresión del fuego creador, simbólicamente definidos, marcan de forma indefectible el sendero de la vida humana desde que se inicia como tal hasta la más elevada culminación espiritual. A fin de cuentas, si miramos las civilizaciones mundiales en términos de fuego, ¿qué quiere decir? Que aquellas que han llegado a puntos de mayor refinamiento, ¿qué han trabajado? Pues el fuego creador. Evidentemente, el simbolismo que nos han dejado civilizaciones atlantes, por ejemplo, Babilonia, lo que nos ha llegado, China, lo que suponemos que fue Egipto por las pirámides y los templos, y sobre todo el Imperio Romano, que es más cercano, ese contacto con ese esplendor clásico que lo emparentaba con la Atlántida, es ni más ni menos que el movimiento del fuego creador. ¿En qué chakras? Pues los chakras inferiores. Y si conocemos un poco de la historia de Roma, pues sabéis que, bueno, no es que estuvieran cada día de bacanal ni de orgía, porque no se trata de eso, pero sí que realmente el fuego se iba por ahí, por los chakras inferiores. Por lo tanto, ¿a dónde hemos llegado? Pues hemos llegado a un siglo XIX, siglo XX y XXI, donde el fuego ha ascendido más y evidentemente tenemos una civilización muy tecnificada, pero con muchísimos desaguisados y puntos oscuros. Pero para eso estamos, para poder remendarlo, mejor no remendarlo, zurcirlo bien, construirlo todo nuevo. Venga, vienen las preguntas, familia. Preguntas, reflexiones, aportaciones, conclusiones. Venga, rápido, que cambiamos de clase, ¿eh? Venga. ¿Noemí? Sí, Jesús, cuando hablaste de las pocas palabras, ¿no? Del silencio y del valor del verbo, sí. También mencionaste, por ejemplo, que en esoterismo hay mucha gente que a lo mejor sí que domina mucho el lenguaje. Tiene mucho el lenguaje, exactamente. Pero eso no significa que tenga profundidad en el conocimiento, ¿no? Exactamente, de hecho se pueden tener, ver si habéis leído, por ejemplo, los libros del siglo XIX, por ejemplo, los de Eliphas Levi, el este del ritual de la magia, creo que es de la alta magia, estos libros, incluso el otro de John Dee sobre magia blanca, ¿qué más? Bueno, todo lo que escribieron Rosacruces, Arthur, lo que escribió, por ejemplo, este filósofo, el señor, el de Steiner, lo que escribieron los teósofos, que hay una cantidad de libros increíbles. Claro, algunos de ellos con terminología orientalista, y luego hay muchos más, digo los más no conocidos, pero por ejemplo del fuego serpentino hay unos cuantos libros muy buenos, La serpiente enroscada, el fuego serpentino del Arthur Avalon, y bueno, hay tratados, bueno, grandes. Yo tuve en mis manos uno hace años, unas 1000 páginas, que estaba escrito por el que escribió el fuego serpentino, el Arthur Avalon, y tenía una cantidad de términos que dices, madre mía, para hablar de la Shakti, de la materia, del fuego de la materia, dices, caramba, yo es que no sé, no le voy a poder ver en mi vida una aplicación práctica. ¿Que hay que pasar por esa etapa? Por descontado que sí, si tenemos capacidad de estudio, adelante. Pero el estudio, sabéis, por definición, que debe ir acompañado de la reflexión. Cuando esto es como, por ejemplo, vamos a un abogado y nos habla en términos técnicos y no nos enteramos de nada. Vamos a un médico y a veces tienen la diferencia de hablarnos en un lenguaje sencillo, como demasiado coloquial, que lo tienen prohibido, porque claro, un médico es un médico y claro, tiene que hablar en los términos que en la universidad han enseñado. Pero claro, si la gente no lo entiende, ¿qué hacemos? Sin embargo, cuando le dicen, mire, pues había una bolita de grasa que le ha taponado una vena y esta vena le ha provocado un paro en esta zona, una parálisis. La gente lo entiende mejor, pero si lo utilizamos en lenguaje técnico, es poca gente la que entiende estas cosas.
Y quien dice eso dice muchísimas más cosas. Por ejemplo, las metástasis de las células cancerosas, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿no? Pues caramba, ¿y esto cómo va? Y quien dice esto, pues en cualquier faceta de la vida está la parte técnica y luego está aquella otra parte que en confianza y en privado se le puede explicar a alguien, ¿no? Pero cuando la gente ha ido con la crisis última bancaria, ha ido y hablaban de los mercados y la gente ha entendido dónde está eso, porque esta experiencia me pasó a mí, ¿no? Pero fui testigo en un banco que le estaban explicando que eso de los mercados no es lo que se imaginaba la persona de un mercado físicamente. Son las bolsas, una cosa, es una especulación pura, vaya. Claro, si utilizamos un lenguaje muy técnico, cuidado con no salirnos del guión, porque lo más probable es que los pies no estén en tierra. Venga, Elena. No, yo solo quería preguntar una cosa técnica. Habla un momento del tiempo astrológico y cíclico. Bueno, el astrológico ya sé lo que es. Cuando se refiere al tiempo cíclico, ¿de qué está hablando? Pues está hablando precisamente de la era de Acuario. Es un ciclo, cambio de eras, son eras. Son eras, los claro. ciclos son eras, ¿eh? Vale. Es una forma de entenderlo. Lo que pasa es que los ciclos, a ver, cuidado con el micrófono. Hemos de entender una cosa. Los planetas están ahí. No es que se vayan, los rayos están ahí. Lo que pasa es que nosotros respondemos a los planetas. En la medida que respondemos a los planetas, estamos diciendo que respondemos a lo más denso del planeta. Por tanto, ¿qué nos llega del rayo? Poco. Del aspecto superior, poco. Ya. ¿Algo más? ¿Paramos ya? Sí. Paramos ya. Venga, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.